Épsilon, el poder. Epígrafes. Primero, abro comillas, el poder no es solo un objetivo político, es un objeto ideológico que se desliza en las instituciones, las enseñanzas y en los mecanismos más finos y las formas de conducta del intercambio social. El discurso del poder se caracteriza porque engendra la falta en aquel que lo recibe. El objeto en el que se inscribe el poder es el lenguaje o la lengua. El lenguaje y toda actividad discursiva se articula con el conjunto de todas las relaciones sociales. Es aquello por lo que se lucha, el poder al que se aspira y que se pretende dominar. Cierro comillas, Federico Medina, la literatura, un lenguaje por fuera del poder. Segundo, abro comillas, es la célebre exclamación de Humpty Dumpty. Para conocer el significado real de una palabra, lo que importa saber es quién manda. Cierro comillas. Victoria Camps, el gusto por los matices. Tercero, abro comillas. Voluntad de verdad llamáis vosotros sapientísimos a lo que os impulsa y os pone ardorosos. Voluntad de volver pensable todo lo que existe. Así llamo yo a vuestra voluntad. Ante todo queréis hacer pensable todo lo que existe, pues dudáis con justificada desconfianza de que sea pensable. Pero debe amoldarse y plegarse a vosotros. Así lo quiere vuestra voluntad. Debe volverse liso y someterse al espíritu como su espejo y su imagen reflejada. Esa es toda vuestra voluntad, sapientísimos, una voluntad de poder, y ello aunque habléis del bien y del mal y de las valoraciones. Queréis crear el mundo ante el que podáis arrodillaros. Esa es vuestra última esperanza y vuestra última ebriedad. Cierro comillas, Federico Nietzsche, de la superación de sí mismo en Así habló Zaratustra. El poder, ese lugar utópicamente absoluto en donde puede conformarse, propagarse, ejecutarse, sugerirse u obligarse alguna verdad. El poder, la posibilidad de atestiguar la parva verdad en acto de cada persona. Por ello, también motivo de disputas. Hablar, cual se sabe, es en sí mismo un acto. Hablar es decir, y actuar, aunque no se ore, implica un decir. Así que, al hablar verbal y no verbalmente, se ubica un sujeto, obra supuestamente desde un local potestativo do se estima erróneamente rey y señor de sí mismo. Quien habla presenta un solio mitológico, el cual no es otra cosa que una desvencijada butaca en la que cada quien se asienta. Si la humanidad riñe, parafraseo a Max Stirner, es porque anhela fungir como el lugarteniente del presunto señor, en un lugar supuestamente hereditario. Pólemos e Ibris son los progenitores de la civilización, mientras que Nos, sus hijos bulliciosos y tumultuosos. Pregonamos nuestras verdades, damos cátedra desde nuestra butaca. Versaré de la morada en la lengua para hablar del poder porque, aunque puede comprendérselo como compleja y multilateral lucha de fuerzas, intenciones e intereses, nuestro erístico poder se produce por las determinaciones estructurales en las que nos deja el significante. Si padecemos de pretensiones y luchamos por hacerlas imperar, si somos protagonistas de un drama y por eso tenemos antagonistas, si defendemos nuestras causas, si obedecemos o desobedecemos ejerciendo alguna resistencia, es debido a que significamos.
porque somos carne que sufre las implicaciones de haber sido fundados en el lenguaje. El antes mentado semiólogo francés, Roland Barthes, declara que, abro comillas, la razón de esta resistencia, de aquella ubicuidad, es que el poder es el parásito de un organismo transocial ligado a la entera historia del hombre, y no solamente a su historia política, histórica. Aquel objeto en el que se inscribe el poder es el lenguaje, o, para ser más precisos, su expresión obligada, la lengua. Cierro comillas. El discurso se presenta como articulador de la falta y, por ello, como catalizador del deseo. Para que alguien pueda desear algo o sentirse culpable por algo, debe haber legitimado la estructura de lo simbólico y de algún discurso, o si no legitimado, al menos haber sido fundado. Lo que pasa es que ya estoy hablando de discursos. Dominar el discurso metafórico del momento supondrá determinar qué habrá de ser representado, qué habrá de ser presentado, qué idea de mundo la generalidad debe de tener. Implicará barajar y querer fijar las significaciones de lo que, desde ahí en adelante, habrá de ser mentira o verdad, y por lo tanto, lo que habrá de advenir como desiderable o repudiable. La verdad es lo que se determina o se presenta como lo desiderable, ya sea porque alguien sembla lo que tiene y puede ostentarlo u ofrecerlo, ya porque alguien lo ha legitimado como lo que se desea, es decir, porque ha legitimado en sí la carencia que provoca que algo pueda desearse, como la publicidad o como cualquier vitrina de almacén, o como con cualquier discurso. El lugar de la verdad es el lugar de lo desiderable, pues muchos añorarán ocupar, dizque llegar a ser el lugar de quien dicta qué desear, es decir, ansiarán ser el nomoteta del deseo de los demás, ya porque otros decidirán acoplarse a las lógicas de lo que se ha dictado como apetecible y codiciarán participar del saber, los premios, beneficios y prácticas que esas lógicas determinan. Por ejemplo, los fanáticos de las películas de moda, el hoy llamado fandom, o reino de los fanáticos, en todos los sentidos posibles, que gozan descubriendo guiños en las películas, acumulando mercancías y estableciéndose como los expertos en YouTube y en Instagram que entienden los entramados que han sido fabricados para ellos. Mejor dicho, son los idiotas útiles o hasta los cerdos para quien se tiran las perlas de la industria cultural, dirían pues los de la teoría crítica. Hablan de lo que los ponen a hablar. Ayer era digamos, la película de las guerras espaciales, de Star Wars. Hoy es hablar de Barbie, de la película Barbie. Y no hay sino que mirar YouTube e Instagram, la cantidad de videos que salen, nada más salen las películas, la gente opinar, a desentrañar, a modificar, a urdir, etc. Todo discurso es ideológico, se presenta como un poder de presentación en un contexto dado. Hay que distinguir, empero, el poder de demanda y de configuración del discurso, su poder de control de las mentes y de las ideologías, del poder necesario para dominar los discursos, es decir, del aparataje que debe imponerse para hacerlos perdurar. Esta distinción está muy bien explicada en Van Dijk. El poder será aquello por lo que se lucha y aquello que busca propagar una verdad. Se lucha por el poder porque se añora ser el dueño de la verdad y, en últimas, ser el dueño del deseo y las faltas de los demás. Las élites o los aspirantes al poder pugnan por dominar el escenario de los contextos y los medios a través de los cuales se emiten y narran, repito. Las élites o los aspirantes al poder pugnan por dominar el escenario de los contextos y los medios a través de los cuales se emiten y narran. Esto es Van Dijk. Se lidia, lo acabado pues de leer fue Van Dijk. Se lidia por el lugar del amo con mayúscula, el cual siempre puede efectuarse como un semblante evanescente y fallido. Siempre será una función, un lugar que se funge y no algo que verdaderamente pueda serse. Controlando la hermeneusis del mundo, también se reparten los modos, las faltas y los deseos de los mundanos.
El lugar del amo con mayúscula podría comprenderse como el lugar legítimo desde el cual se tienen los medios para fabricar y emitir las metáforas que encarrilarán las representaciones de la cultura. Epsilon.1. Un repaso etimológico brevísimo e incompleto. En greco, el sustantivo neutro kratos revela la concepción de lo que los antiguos concebían por poder. El verbo emparentado con el sustantivo en marras se decía en dialecto jonio krateo, mientras que, perdón, acabo de señalar aquí hay un error de digitación. En jonio krateo, mientras que en ático krató. Significaba y sigue significando en la Hélade odierna, en su sentido transitivo, apretar, agarrar por la fuerza, sostener y sujetar algo firmemente, ya fuera con la mano o con algún otro medio. También implica las acepciones de gobernar, dominar, reinar o fortificar. En la Hélade actuar significa además resistir y perdurar, como cuando se afirma kratisatis zoimo, es decir, perduré, mantuve mi vida, resistí a los embates, sostuve mi modo de vida o logré sobrevivir. Kratisatis zoimo. A la acción del verbo kratin, el infinitivo pues del acto del kratos, a esa krátisis, que es el sustantivo de estar ejerciendo el kratos, la traducimos por poder, retención, fuerza, sujeción, dominio o hasta violencia. Son justamente esas las acciones que el titán Kratos le inflige a Prometeo en la tragedia Esquilea, Prometeo encadenado. Él ejecuta la sentencia de sujeción que acomanda a Zeus, enclavando al condenado en el Cáucaso. En esta concepción viril y épica se domina y retiene para que algo permanezca inmóvil en un determinado lugar, el que supuestamente le corresponde a cada ente según su ser. Los antiguos grecos estimaban que el ser revelaba una fijeza y un condicionamiento naturales, una pertenencia íncita, y que al forzarlos se incurría en la desobediencia por soberbia, la ibris, lo cual implicaba un merecido castigo. Kratos entonces personificaría el poder obligatorio que vigilaría el orden natural o legítimo, ejecutaría la violencia de la legalidad. Toda legalidad es una violencia. Atisbamos aún ecos de aquella estimación en el ser, en los sentidos de la ética de Spinoza, cuando rezaba que el ente persevera en su ser y que todo lo que lleve a perdurar en el lugar de lo que es le causará felicidad, mientras que de lo contrario se afectaría por pasiones tristes, alcanzando en grado sumo la impotencia, o sea, la no posibilidad de poder, el no tener poder, impotencia. Es decir, el abandono de la potencia por aferrarse al ser, la melancolía. Es perentorio que haya algo. Pareciera sugerir el vocablo en marras que sujete para que aparezcan las nociones de inmanencia, de permanencia y de ser. El ser se ocupa, en él se encaja, de él se participa en adecuación. Seguimos con las concepciones antiguas. El poder así entendido sería el deseo de hacer perdurar, por medio de su dominio, o de su legalidad, o de su fuerza, de una vehemencia legal, su propia noción de orden, de ser y de, digamos, fijación del mundo. El primer poder legítimo de la fuerza se justificó por la definición de que habría algo esencialmente natural, substancial, que no podría ser otra cosa más que alguna volición cósmico-divinal. El resto de voliciones constituirían perversiones, desviaciones, vicios, extravíos, pecados y desequilibrios. Puras acosmias, pura ibris, ¿cierto? Puras herejías. Kratos revela el deseo de los antiguos grecos de emular la admirada concepción que ellos mismos se habían figurado de la natura. Heráclito de Éfeso, ya un personaje de la época histórica, llegó a aseverar que si Helios, el sol, alguna vez abandonase su curso, es decir, si llegara a negligir su ciclo, cosa que nunca había dejado de hacer, que se supiese, las erinies lo perseguirían. Recuérdese cómo se ensañaron con Orestes, para ponerlo en el único lugar que le correspondía, el de ser el sol para brindar el día. En la dimensión de Kratos se jugaba la estructura del cosmos entero. Para el orden humano, no obstante, esta deontología del Kratos siempre terminaba fallando en algún momento,
porque a diferencia de la natura, los humanos morimos y debemos transmitirles en algún punto el poder a otros, con lo cual siempre aparecía alguna alteración. La noción de orden de otro que ocupaba el lugar de amo de turno. Aparecen en los humanos las ansias de poder, las codicias de beneficio individual o las certezas delirantes de que lo que un individuo se idea por poder, que suele ser una especie narcisística, es lo que irrevocable, verdadera e irrevocable, es lo que irrevocable y verdaderamente ha de serlo para todos, repito. Aparecen en los humanos las ansias de poder, las codicias de beneficio individual o las certezas delirantes de que lo que un individuo se idea por poder, que suele ser es una especie narcisística, o sea, una especie aquí significa imagen, que suele ser una imagen narcisística, es lo que irrevocable y verdaderamente ha de ser para todos. Con el advenimiento de Sócrates toma relevancia una dimensión intransitiva del poder que desde luego no surge con él. Se conceptuó acerca del verbo enkratevome, que no está en voz pasiva sino en voz media. Significa adueñarse, kratevome, de sí mismo en uno, o sea, enkratevome. Hacer fuerza sobre sí mismo, dominarse para obtener uno mismo los beneficios, contenerse, temperarse, bueno, temperarse no, contenerse. Los latinos lo expresaban como in se potestate avere, o sea, tener el dominio en sí mismo o de sí mismo. Haber la potestad sobre sí, diríamos como en un castellano un poco más antiguo. Sui iuris esse, ser la ley para sí y de sí. Sum esse, ser suyo, ser propio. Suo gaudere, gozar de sí. Es decir, la filosofía entendió que había otro modo del poder, un lugar donde el poder nomotético gubernamental no alcanzaba, la intimidad, el antro o emergen las pasiones y la voluntad. Es decir, el lugar o párese y ejecútase la primísima ética. Este o aquí no es una disyunción, sino que es, por si alguien no lo entiende, sé que no es muy común, pero a mí me gusta utilizar esas palabras para que no se pierdan. Este o quiere decir en dónde o en el lugar que. Entonces, la intimidad del antro o emergen las pasiones. O sea, el antro donde emergen las pasiones y la voluntad. Es decir, el lugar o párese es el lugar donde se pare y ejecútase la primísima ética. Primeramente, se ha de forjar cada quien en su intimidad. Ha de revisarse a sí mismo, que sería la ética prima, para luego ir a ejercer la vida política, la ética secunda. Esta contención se tornó en ideal de la filosofía. Ser el consciente revisor de sí para ordenar el lugar de la intimidad, donde moran las pasiones y sobre todo el lugar de la verdad de sí. Si el kratos permite que las cosas sean de determinada manera, estatuya y codifica, pues entonces el filósofo, aquel vigilante amante de la sapiencia, habrá de ser quien legisle sobre sí con las arduamente alcanzadas ideas divinales de lo justo y bueno para sí y la comunidad. Y entonces estará en condiciones de determinarse su propio orden y ambular su peculiar camino hacia el bien y encargarse de su régimen. Con el verbo enkratevome se emparenta el sustantivo enkratia, que significa justamente continencia, dominio de sí. El kratos estatal, digamos, gobierna desde afuera, codicia y coerce los actos, dirime conflictos entre los congéneres, delimita y define las libertades. Eso mismo debía ser el filósofo para sí mismo, allí donde el régimen político no podía ni debía alcanzar. Había de generarse una voluntad de seguir el bien, de transformarse en el bien y advenir lo que, se supone, había de serse desde el comienzo, un Dios entre los hombres. Recuérdese pues que el kratos se explica para los antiguos como un anhelo de mantenerlo adecuado, de perpetuar el ser. Se verifica en él y se implica en virtud suya un presupuesto substancial. El poder sujeta en pro de un orden divinal natural para que todo sea como debe o debería ser. El poder ejecuta la deontología. Con el poder la deontología y la ontología coincidirían. La firmeza de la ley implicaba rectitud y reverberación con la natura,
pues la natura no negociaba sus leyes. La fuerza de sujeción y la obsecuencia se consideraban buenas en sí mismas. La fuerza de sujeción y la obsecuencia. Quien gobernaba a los demás estaba facultado para ello por su optimación. A esta facultad se la denominaba exusía, cierto poder plenipotenciario para gobernar, cierta esencia o substancia, usía plena, exusía. Se presuponía que quien gobernaba obedecía a su lugar, tal como Zeus estaba obligado a obrar lo que era, tal como obedecía la negra noche, Nix. Pero esta gobernabilidad no solo se ostentaba, sino que los súbditos o los ciudadanos debían reconocerla y conferirla. A este merecimiento se lo denominaba axia, que en lengua greca significa valor y merecimiento. O sea, está en la exusía como condición substancial para gobernar y la axia como el valor que se confiere. Según entiendo, pero necesitaría indagar más, los latinos poseían mínimamente 3 vocablos para intentar acomodar lo que los grecos habían denominado exusía y axia: potestas, dignitas y auctoritas. La potestas o potestad sería el poder socialmente conferido y reconocido, es decir, la facultad de quien tiene el poder para mover el aparato bélico y legislativo, para ejecutar sus decisiones. Esa es la potestas, tener poder conferido y reconocido. La dignitas o dignidad sería la legitimidad, acaso análoga a la axia greca. La auctoritas o autoridad refería a la sapiencia que la gente le confería a alguien, aunque no estuviera necesariamente gobernando en el Estado, y que podría adjudicársele a alguien a quien se consideraba un sapiens, un sapiente de algo, es decir, un sabio. La auctoritas se le reconocía a alguien a quien se le suponía una encarnación de alguna verdad. Se obedece al Estado por su potestas y por la dignitas de sus miembros que lo conforman. Al sabio o al gobernante justo, en cambio, por su auctoritas, porque podía hablar por encarnar y padecer alguna verdad, alguna sapiencia.